Bienvenidos a Conexión Global, el noticiero internacional de TVX Televisión que cada semana realizamos junto a Rodrigo Mellado en la producción. La diplomacia chilena vive días tensos y el gobierno del presidente Gabriel Boric vuelve a colocarse en el centro de una polémica que pudo haber evitado. El nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, no es un desconocido improvisado. Conoce nuestro país porque fue misionero mormón en La Ligua y carga con una larga trayectoria en temas de seguridad y control fronterizo. Un mensaje clarísimo del gobierno de Donald Trump sobre cuáles quiere que sean sus prioridades bilaterales con la próxima administración. En otras palabras, Judd llega con una agenda concreta, estratégica y hasta con oportunidades para Chile, desde la cooperación en la macrozona norte hasta eventuales espacios para empresas de seguridad que puedan ofrecer tecnología y servicios en el desierto y en la frontera. Pero mientras Estados Unidos llega con un foco y con señales, el gobierno chileno responde con molestia y con reclamos, que en diplomacia se conocen como notas de protesta. El presidente Boric ha dedicado buena parte de su política exterior a cuestionar al presidente norteamericano Donald Trump a través de varios foros donde, varias veces y sin nombrarlo, directamente lo ha mencionado. ¿Se acuerda usted la Asamblea General de la ONU? ¿Se acuerda los foros multilaterales y espacios internacionales donde una y otra vez ha marcado distancia ideológica y moral? ¿Cuál ha sido la respuesta de Donald Trump? Nunca una directa, nunca una frase, ni siquiera un gesto. Pero ahora, mediante su recién llegado embajador, llega con un mensaje que vale más que cualquier declaración oficial. Las críticas de Boric no le molestan al presidente estadounidense. Básicamente, no le importan. Como dice el dicho, como dice el refrán, un rinoceronte no se siente por la picadura de un mosquito. Ese elegante ninguneo, tan propio del estilo diplomático norteamericano, deja al gobierno chileno con una posición bastante incómoda, revelando nuevamente el estado, como se dice, de pato cojo a menos de 100 días del final del mandato. Y aquí está lo que creo yo que es lo verdaderamente grave. El impasse no es un episodio aislado, es el resultado de una política exterior personalista, improvisada desde las convicciones individuales del presidente Boric y no de los intereses permanentes del Estado. La política exterior es una política de Estado, no de un gobierno o de un presidente, se suele decir. La diplomacia reacciona y busca diferenciarse, que moraliza, pero en este caso muchas veces no construye. Chile necesita una política exterior internacional, predecible, profesional, pero sobre todo estratégica. Lo que hoy tenemos, en cambio, es un presidente que personalizó las relaciones internacionales, tensionó vínculos sin obtener prácticamente nada a cambio y redujo la voz de Chile en el mundo a un eco cada vez más débil. Y eso, para un país que siempre ha sido reconocido por su seriedad internacional, es quizás el costo más alto de este gobierno. Así está el tablero internacional, así lo analizamos como siempre en Conexión Global. A continuación conversaremos con Harold Correa, vicepresidente de la COPAL, que nos dará una visión de cómo la conferencia internacional de justamente los diferentes países de nuestra región ven el escenario internacional. Vamos con la entrevista en profundidad. Bueno, continuamos con la entrevista en profundidad, obviamente tocando temas internacionales, como es la tónica de este programa. Y obviamente el día de hoy queremos enfocarnos en Sudamérica, en el continente americano. Nos encontramos con Harold Correa. Él es abogado de la Universidad de Chile con diferentes estudios, pero lo traemos hoy día con el puesto que tiene actualmente, que es vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos y el Caribe, la COPAL. ¿Cómo está, don Cristian? Acá andamos, pues, muy preocupados de lo que es el continente. Tú fuiste, además, Harold, vicepresidente de la Internacional Socialista de Jóvenes. Así es, así es. Por lo tanto, tienes una visión global de lo que es nuestro continente. ¿Cómo va girando en este péndulo latinoamericano? Año 2006, pienso rápidamente, Bachelet, Néstor Kirchner, Evo Morales, Chávez, estaba Ollantumala. Después, el año 2010, ya había pasado a Chile Piñera, Macri, luego estaría Bolsonaro, Uruguay, cierto que también pasa de la calle Pou de Pepe Mujica a la calle Pou. Ha ido
obviamente, en esta llamando. política pendular. ¿Cómo la ves tú? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, a todos los televidentes también, muchas gracias por la atención. Los temas internacionales normalmente no son abordados en detalle y creo que tu programa es un espacio importante para hacerlo. Tenemos tiempo y ganas de conversar. Y efectivamente eso yo creo que ayuda mucho a cómo Chile también se para en el continente. A tu pregunta, diría que efectivamente uno puede observar en el transcurso de las décadas ciclos políticos muy similares, particularmente en América Latina. Eso en los 70, por ejemplo, uno lo podía establecer básicamente a la geopolítica del momento, la Guerra Fría, la influencia de Estados Unidos más o menor, en menor medida. Eso se ha ido dibujando y además descomplejizando mayormente con el paso de las décadas, y creo que llegamos a un momento en que efectivamente hay cambios de ciclo, y hay cambios de ciclo que tienen que ver con la reacción de los pueblos, de las ciudades, de los países respecto a su gobernanza en función de los desafíos que está viviendo el continente. Por ejemplo, hace 10 años atrás, cuando tú mencionabas el tema de los ejes más de izquierda en América Latina, quizás nuestra ciudadanía en distintos matices no tenía tan presente, por ejemplo, los temas de seguridad como hoy día. Por lo tanto, la reacción electoral de nuestros países es muy similar, a pesar de las diferencias que hay entre nuestros pueblos, en América Latina particularmente, pero reaccionan más o menos similarmente en función de las ofertas electorales y en función de los liderazgos y de los tipos de liderazgo electoralmente hablando. Cada país con su problemática. Obviamente, Ecuador, Colombia se relacionan con Chile fuertemente por el tema de la seguridad, crimen organizado que han exportado estas naciones desgraciadamente a algunos países del continente. Venezuela, el caso primo, ¿cierto? El primus inter pares en esto. Pero Argentina es economía, o sea, ahí uno puede ver cómo han ido girando los discursos y los diferentes relatos. Claro, efectivamente ahora uno puede observar, yo diría que la última oleada de gobiernos de centro izquierda en América Latina, que básicamente estuvo encarnada por el propio presidente Boric y particularmente por el presidente Gustavo Petro en Colombia, ha ido desdibujándose para una consolidación de liderazgos más de derecha, y yo ni siquiera diría de derecha, sino de enjuiciamiento político a los sistemas políticos nuestros. El presidente Milei, por ejemplo, es un ejemplo de eso. El presidente Noboa en Ecuador también es un ejemplo de eso. Es decir, ha habido una reacción política en sectores de las derechas latinoamericanas mucho más fuerte desde el punto de vista del sistema político, cómo se ha instalado democráticamente en nuestros países. Y uno podría proyectar que junto con el presidente Santi Peña, con el presidente Milei, con el presidente Noboa, podría haber una renovación en ese sentido en las próximas elecciones presidenciales en el Perú, en Colombia, y por cierto, a todas luces evidente, también hay una gran posibilidad de aquello en Chile. Por lo tanto, de nuevo vemos cómo las reacciones en nuestras democracias se están pareciendo, sobre todo al sur de nuestro continente. Es interesante lo que señala Harold, y principalmente por cómo tú has visto no solamente las elecciones en nuestro país, sino que también en el continente. Y desde ese punto de vista, al pertenecer tú, Harold, a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos y el Caribe, te das cuenta que se inician nuevos ciclos, quizás en América Latina. ¿Cómo se debería entender este nuevo ciclo? Que comenzaría, ¿cierto?, ya a partir del próximo año. Y te lo pregunto de inmediato, que va a ser la siguiente pregunta, el especie de tutelaje que tendría Estados Unidos. Esto es muy interesante que lo hablemos porque es para reflexionar. Aquí no hay verdades ni tampoco blancos y negros. Pero tengo la impresión que en la nueva etapa del mundo, pero también de nuestra América Latina, las discusiones no están centradas electoralmente ni ciudadanamente en derechas o izquierdas. La discusión de fondo de nuestras sociedades comienza a ser qué tanto fortalecemos nuestras democracias y qué hemos hecho mal en el juego democrático de nuestros países. Y ahí hay una multiplicidad de conflictos, de dificultades, de errores democráticos en cada uno de nuestros países que es urgente corregir. Hay un dato que el otro día lo decía un cientista político en un seminario que fui en la Universidad de Chile, que hace 2015, hace 10 años atrás, existían en América, más bien en el hemisferio occidental, para hablar concretamente, alrededor de 25 países que, si uno le aplicaba un estudio de estándares democráticos, tenían rasgos autoritarios. 25 países del occidente. Actualmente, esa misma evaluación arroja alrededor de 42 a 50 países con rasgos autoritarios. Ha aumentado bastante. Entonces, efectivamente, parece ser que la discusión es cuánto los ciudadanos de América Latina
y particularmente de Occidente, estamos dispuestos a renunciar en logros democráticos, en logros de participación, en logros de identificación de identidades diversas en nuestros países, en aras de problemas mayores, como por ejemplo suelen ser el estancamiento económico y también la seguridad. Y ahí es donde se empieza a jugar pendularmente, porque pueden acceder a gobiernos autoritarios personajes públicos políticos de derecha y de izquierda. O sea, claro, esto no se trata básicamente de color político, se trata de formas de gobernar. Por lo tanto, aquellos que hemos dado y entregado muchos años de la vida a fortalecer la democracia, estamos muy atentos efectivamente de que más allá del color político de los liderazgos en América Latina, se respeten las normas básicas democráticas independientes del color político. En su último libro, el periodista Daniel Matamala escribe, el título, ¿cierto?, es Cómo destruir una democracia, un libro interesante que aprovecho también de recomendarle a la audiencia. Y él señala que ya no es necesario, como en los 70, un dictador militar con gorro, gafas, figura cierto icónica de Augusto Pinochet, para destruir una democracia e instalar una dictadura. Ahora puede llegar un autócrata, obviamente generando decretos, saltándose el Congreso. Él hace alusiones, algunas comparto, otras no. Todo el mundo sabe cuál es mi pensamiento, pero es interesante esa reflexión que hace él desde Maduro hasta López Obrador, pasando por Bukele, Trump, obviamente Milei. ¿Cómo, y ahí te introduzco un poco en política nacional, cómo debería ser un próximo gobierno acá en Chile, pero desde la perspectiva de sus socios en el continente, con ideas de derecha? Yo creo que, por las mismas razones que hablamos recién, es un error poner los intereses de Chile en código político de identificación, derecha o izquierda. Creo que Chile tiene tareas, independiente de quien gane el próximo segunda vuelta chilena, tiene tareas que son más allá de cuáles van a ser los socios ideológicos en América Latina. Y particularmente, como lo hemos hablado en otras ocasiones, es urgente restablecer una normalidad de relaciones diplomáticas con Bolivia, a mi juicio. Eso es independiente de quien gane. Porque efectivamente lo que estamos perdiendo como Chile respecto a control de la frontera, reivindicación de aspectos delictuales importantes con el país vecino y también sinergias que podríamos tener, no solamente en minería, sino que en transporte, en agricultura, en mano de obra, son muchísimas más que las desventajas de mantener una zona aislada desde el punto de vista de la relación diplomática con Bolivia. Esa tarea creo que es más allá de cualquiera. Obviamente, Perú también va a enfrentar un proceso de elecciones presidenciales el próximo año, que como todos sabemos, y es casi cliché, la política peruana se ha independizado de la economía. Y cuando ve uno la economía peruana, tiene buenos números, buen crecimiento y particularmente una infraestructura que ya deberíamos empezar a envidiar en el Pacífico, es decir, con los puertos, el puerto de Chancay, por ejemplo. Ahí hay que tener una actitud política institucional de relaciones con Perú que complemente la economía chilena y que fortalezca ese polo de desarrollo en el Pacífico. Eso requiere conversación, diálogo político y por sobre todo análisis geopolítico. Argentina, tenemos la frontera más grande del mundo casi con un país como es Argentina y Chile, tiene, quizás uno podría pensar, vamos a tener con los gobiernos de ambos países cierta similitud ideológica. Está bien, pero ¿en qué se traduce eso? Se va a traducir en planes comunes de reactivación de nuestra frontera en materia productiva, de control en materia delictual. En concreto, ¿qué va a ser esa similitud supuestamente ideológica que podríamos llegar a tener entre ambos gobiernos? Esos elementos centrales de la vecindad latinoamericana son fundamentales tenerlo presente antes de asumir el gobierno. Y por cierto, si vemos la macroestructura de América Latina, nuestra relación con Brasil es fundamental desde el punto de vista geopolítico. El principal motor aliado económico y tradicional, pero además incluso militar. Tenemos una relación de colaboración con Brasil muy importante respecto al equilibrio geopolítico de América del Sur, con Argentina normalmente con más cercanía hacia los países andinos, vecinos nuestros, y por otro lado Ecuador también tiene una gran relación con nosotros desde el punto de vista geopolítico. Eso hay que mirarlo, hay que reactualizarlo, porque ya ha estado bastante veces analizado por parte de los gobiernos chilenos y de los otros gobiernos, y ponerle un sentido político estratégico de futuro. Fíjate que mientras revisaba y hacía una preparación, ¿cierto?, de esta conversación, me llamaba la atención tu biografía, donde, como lo decía al comienzo, fuiste vicepresidente de la Internacional Socialista de Jóvenes.
tú no perteneces al Partido Socialista, pero de todas maneras, de una u otra manera, hay un relato progresista que ha marcado también tu vida pública y privada, pero que ha ido girando en el último tiempo, no por ti, sino que por el continente. Y ahí, la otra vez leía en la segunda que la expresidenta Bachelet le había recomendado a los presidentes de partido acá en Chile un libro que se llamaba La rebeldía se volvió de derechas, de Pablo Stefanoni. La pregunta es la siguiente, ¿qué significa para un joven, ya ni tú ni yo somos o podemos jóvenes, esperar, ¿cierto?, a ir a cualquier juventud, pero si tuviéramos que hablarle de progresismo o ideas a un joven chileno, entendiendo, ¿cierto?, que no solamente en Chile se vive la política, sino que a nivel sudamericano, americano, ¿cuáles deberían ser los focos de atención de un joven para ingresar a este mundo de las relaciones internacionales o la ciencia política? Yo creo que lo más clave de poder explicar, no solamente a nivel internacional, sino también interno, es que el desarrollo de los pueblos, y permíteme usar ese concepto porque estoy centrándolo en las personas, no en los gobiernos, tiene que ver con un ejercicio colectivo, un ejercicio con otros. Y efectivamente, cuando yo veo, por ejemplo, en Bolivia, gente de la empresa privada que le encantaría hacer cosas con Chile y no hay facilidades para aquello, uno dice, nuestros pueblos no están teniendo todo el potencial que tienen. O por ejemplo, perdona que sea tan recursivo con la frontera norte de nuestro país, pero es donde el chileno más tiene la necesidad de trabajar, porque la inmigración irregular, etc. Tú sabes que no hay una historia común escrita por historiadores en relación al conflicto de la Guerra del Pacífico o de la frontera con Bolivia. Nosotros en alguna época estuvimos en el Ministerio de Educación, hicimos un esfuerzo para que haya una historia común, escrita por historiadores bolivianos y chilenos. Y eso efectivamente avanzó bastante, pero es muy difícil entender que no hayan textos pacificadores y potenciadores de nuestros pueblos que puedan estudiar los estudiantes en Bolivia, en Perú y en Chile. Si tú vas a la malla curricular peruana, boliviana o chilena, tiene interpretaciones completamente distintas. Entonces, yo le diría a un joven que quiere ser progresista a nivel internacional, que la definición de desarrollo de los pueblos es más allá que de las fronteras y de los partidos, y que la inspiración de una democracia sólida se basa particularmente en la igualdad y particularmente en el crecimiento coordinado de los pueblos, potenciándolos. Y normalmente los liderazgos menos progresistas son liderazgos que cierran fronteras, que empiezan a tener una actitud mucho más nacionalista y que, por cierto, tienen aliados internacionales muy dogmáticos. Esa es otra cosa muy importante. Cuando acceden liderazgos muy ideológicamente marcados en los países, tienen una preconcepción de lo internacional demasiada blanco y negro. Es decir, yo me tengo que trabajar con esto y no con los otros. Porque en definitiva mi conceptualización histórica, política, personal me indica que allá están los buenos y allá están los malos. En un mundo como el que estamos viviendo es fundamental la equidistancia de los intereses de las potencias y el trabajo coordinado con todas las potencias que fuera necesario trabajar. Y por eso Chile, su base política internacional desde el 90 a la fecha ha sido tan abierta. Nosotros fuimos los primeros que firmamos un tratado de libre comercio con China. China no había firmado el tratado de libre comercio y lo hizo con Chile. Y también al mismo momento potenciábamos la relación con el norte, con Canadá, México y Estados Unidos. Ese Chile es el que logró un desarrollo. Ese Chile poco dogmático, más pragmático en los intereses del país desde una perspectiva progresista, fue el que nos desarrolló. Tú dijiste una palabra y la pregunta es si nace un nuevo eje sudamericano, fíjate. Porque me llamó la atención cuando tú hablas de cómo ideológicamente a veces se definen justamente los países y se juntan con quienes piensan como ellos. Estoy pensando, la UNASUR, que tuve la oportunidad de conocer, ese edificio maravilloso, ¿cierto? Primer secretario en su oportunidad, Néstor Kirchner, que queda al lado del monumento ahí a la mitad del mundo. En Ecuador. Fue efectivamente en Ecuador un polo de progreso de los países progresistas en su momento. Pero luego, con este péndulo que te hablaba al comienzo, llegaron los gobiernos de derecha, sin enjuiciar si derecha o izquierda, dijeron la UNASUR no sirve, es un elefante blanco, vamos a crear el PROSUR, con los gobiernos de, en su oportunidad, Macri, Piñera, estaba otro gobierno, Peña en Paraguay, pero bueno, ¿se puede refundar estos organismos internacionales? Pienso, ¿cierto?, en Mercosur, para hacer un nuevo eje sudamericano. Yo creo que no solamente se puede, sino que es urgente hacerlo.
Pero pasa que o sea, es tan ideológico esto que termina el gobierno y lo votan, como pasó con Prosur. Claro, es que por eso reitero, yo hace un minuto dije que la gran dificultad es que los liderazgos, cuando llegan con identidad política en los países, tienden a hacer lo mismo a nivel internacional. Y por eso es desechar lo que hizo el otro presidente y particularmente tener ejes políticos en las potencias muy dicotómicos. Chile, y en esto hablo por Chile, tiene una base de trabajo institucional, internacional, muy equidistante de todas las potencias en particular. Nosotros no somos ni el pato trasero de alguien, ni tampoco la extensión de alguien en América Latina. Y eso hay que cuidarlo muchísimo. Yo creo que los presidentes de Chile han sido bastante cautelosos respecto a eso. Y eso tiene necesariamente una necesidad de poder articularse institucionalmente afuera. Y particularmente lo que tú dices, UNASUR tuvo ese intento de institucionalizar edificios, salas de conferencia, presupuesto, funcionarios, y lamentablemente se vació porque ideológicamente alguien no compartió aquello y crearon otra establecimiento. Entonces eso hay que evitarlo. Yo creo que UNASUR, por ejemplo, se podría rescatar y sería muy interesante que lo rescaten presidentes de otro signo político, y puede ser una tarea de los presidentes que van a salir electos o de los presidentes que ya están electos. Y tenemos liderazgos serios para hacer eso. Por ejemplo, el presidente Yamandu Orsi es un presidente que tiene la capacidad política para entender que más allá de que la persona del frente que esté ocupando el cargo de presidente no sea de su color político interno, él es de izquierda, se puede construir. Estamos hablando de Uruguay. De Uruguay. También puede ser el presidente Lula, un gran aliado en esto. El presidente Lula tiene una vocación de desarrollo internacional de Brasil también fuerte. Y todo hace entender que sería candidato en la elección del próximo año. Y de todas maneras va a ser candidato. Me decían los compañeros de Brasil que va a ser candidato con 80 y tantos años, o sea, otra gran elección. Entonces yo llamaría a que los liderazgos internos que están potenciando sus candidaturas presidenciales, o por ejemplo en Perú, en Colombia, quieren llegar a ser presidentes de esos países, también tengan la proyección de cómo robustecer la Organización Internacional de América Latina. Dicho sea de paso, la OEA tiene un tremendo rol que jugar y también un gran camino que recorrer para volver a ser aquel referente internacional que en algún minuto fue. ¿Cómo has visto las relaciones exteriores durante esta administración? Y voy a encaminar la conversación a la última polémica internacional, que ha sido el cruce de declaraciones entre el embajador de Estados Unidos y el presidente Boric. Pero partamos por el comienzo. ¿Cómo has visto, cierto, las relaciones internacionales en Chile? Yo creo, siendo lo más objetivamente posible, creo que se ha perdido potencia internacional de Chile. Creo que el presidente Boric asumió con la mayor votación que había tenido un presidente en la historia republicana de Chile, con una coalición que era mayoría en el Congreso y con una muy buena prensa nacional e internacional. Y particularmente se había transformado en la esperanza de la renovación de la izquierda de la izquierda latinoamericana. La nueva guardia, como le puso hoy desde Chile. Acuérdense que tuvo titulares en el diario El País y en otros múltiples diarios importantes. Y creo que de eso no queda casi nada. No queda casi nada porque nuestras relaciones internacionales no han tenido una estrategia internacional definida, sino que más bien ha estado en la coyuntura política latinoamericana, en la mayoría dirá en el lado correcto de la historia, porque estas críticas particularmente de él al presidente Maduro y al presidente Ortega en Nicaragua han sido bienvenidos por muchos sectores políticos de América Latina, y él sigue manteniendo un cierto prestigio internacional por esas definiciones. Pero eso no basta para hacer una política exterior. Creo que hemos tenido momentos complejos en la política exterior chilena que han sido contenido por los cancilleres muchas veces, pero no ha habido un potenciamiento, a mi entender, de un Chile que transforme su liderazgo de los 90 y los 2000 en un liderazgo de futuro, con una persona de futuro. Estamos al debe, pero nuestro país en esa área, por el gran prestigio acumulado, funciona un poco con piloto automático, y lo que hay que hacer ahora es potenciar, a mi juicio, estratégicamente los intereses de Chile, en particular en las relaciones con los vecinos y, por cierto, con el resto de América Latina y del mundo. ¿Ha sido un punto bajo? Yo creo que ha sido un punto al debe. Al debe por la potencia que podríamos haber tenido estos 4 años. Esa es la verdad. Si alguien de afuera mirara, claro, es un encefalograma bastante plano, que tampoco nos desajustó como país, pero podríamos haber tenido un gran desarrollo en materia internacional, y espero que eso
podamos retomarlo en algún minuto. Disculpa que te haga la infidencia, pero tu biografía habla por ti. Tú trabajaste mucho tiempo con la expresidenta Michelle Bachelet y viste quizás este transitar de una candidata concejala en Las Condes a una ministra, primero de Salud, luego de Defensa, a la primera mujer presidenta de Chile, a una mujer que estuvo en ONU Mujeres, una mujer que gobernó Chile por segunda vez, una mujer que estuvo en lo que fue la alta comisionada de los derechos humanos. ¿Cómo viste tú, en materia internacional, te estoy preguntando, ese transitar de la expresidenta Bachelet que tú conociste a esta mujer que hoy día postula al cargo de secretaria general de Naciones Unidas, que debe ser lo más parecido a ser una especie como de presidente del mundo? Sí, bueno, la presidenta Bachelet tiene una historia personal, tiene unos atributos de liderazgo político que han sorprendido permanentemente a Chile y al mundo, y con muy buenos resultados electorales en Chile y, por cierto, de valoración internacional. Y creo que eso tiene que ver con el momento en que ella fue capaz de interpretar los desafíos de la política en América Latina. Recordemos que cuando ella asume fue la primera presidenta de América Latina en llegar al gobierno, con la historia personal que tenía, marcó un clivaje, un antes y después en América Latina de Bachelet. Después vino Cristina, después vino Dilma, y ya fue un poco más común la posibilidad de que una presidenta, una mujer, pueda aspirar a ser presidenta de un país latinoamericano. Pero ella fue la primera, ella lo logró de manera sólida, políticamente y estratégicamente bien definido su liderazgo, y eso hasta el día de hoy tiene una evaluación internacional. Para todos es conocido que ella tuvo un cargo en ONU Mujeres después de dejar la presidencia por primera vez, después tuvo un cargo en la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y ahora particularmente hay un desafío enorme que tiene el país y ella de poder ponerla como una carta prioritaria para Naciones Unidas. Y eso tiene que ver con Chile, tiene que ver con el prestigio del país en materia internacional, lo que hablábamos antes, tiene que ver con los atributos de ella y con la gran experiencia que ella ha demostrado en materia internacional. Y uno va finalmente en los diferentes cargos también recogiendo experiencias, aprendiendo. O sea, yo creo que desde el punto de vista institucional, lo más objetivamente posible, ella es la que tiene mejores atributos de lo que se ha escuchado. Y tenía, cuando trabajabas con ella, esta mirada internacional siempre. Sí, recordemos que la historia de ella estuvo ligada también al exilio, sí, claro, y a la importancia de la solidaridad internacional. La presidenta Bachelet, yo creo que siempre ha tenido una gran valoración del trabajo político internacional y, por cierto, del rol internacional estratégico que jugó Chile durante mucho tiempo. Y eso lo supo representar. Y por tanto también le dedicó mucho tiempo a mirar estratégicamente al país en materia internacional. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de las relaciones exteriores, siempre se dicen que son una política de Estado y no personalista o de gobierno. Y me acordé porque estábamos hablando de Naciones Unidas, la última conferencia de la Asamblea General, el presidente Boric mandó unos mensajes a Donald Trump que ha repetido, ¿cierto?, en diferentes, la COP, por ejemplo. Y finalmente llega el embajador de Estados Unidos acá a Chile y habla de que efectivamente hay una tensión, por decirlo suavemente y elegantemente, o diplomáticamente, entre Chile y Estados Unidos. ¿Cómo has visto cuando el presidente no nombra a Donald Trump y tiene, cierto, una serie de declaraciones que son medias obsesivas o acosadoras, a la respuesta del embajador de Estados Unidos, que dice estar decepcionado del presidente Boric a las críticas de Trump y que está dañando a los chilenos? Aquí hay un cruce, es un lujo también que se está dando al embajador de Estados Unidos. Hay una carta de protesta, pero tampoco lo puedes expulsar, acaba de llegar. No le han dado fecha para la presentación de las credenciales diplomáticas, al embajador de Israel tampoco, que estuvo sentado en la misma silla donde estás tú hoy día. ¿Qué pasa con este embajador que aterriza y genera esta polémica? Bueno, esto hay que ser particularmente cuidadoso cuando uno habla en medios de comunicación de estos temas, porque cuando uno demanda mayor estabilidad política y que las democracias funcionen más adecuadamente, parte fundamental es el respeto del pronunciamiento ciudadano. Y el pronunciamiento ciudadano le encargó, entre otras tareas, a la persona, Gabriel Boric, ser presidente de la República y conducir las relaciones internacionales del país. Entonces, más allá de cualquier análisis y posición política, uno, al final, siempre tiene que pensar que los presidentes intentan hacer lo mejor posible por sus países. Dicho eso, desde afuera y como analista político,
uno podría evaluar que en cualquier escenario político, los intereses de Chile pasan por una correcta relación con las potencias mundiales. Y particularmente para todos es claro y evidente que Estados Unidos es una potencia mundial que está en el juego de la geopolítica mundial. Por lo tanto, los intereses del país debiesen ser más cautelosos respecto a la relación con una potencia de esa naturaleza. Y también cuando uno habla de democracia, porque nos guste o no nos guste, el pueblo norteamericano definió la conducción de su gobierno y lo hizo en las reglas que el propio país del norte tiene. Por lo tanto, creo que haría aconsejable que cualquiera que ejerce un liderazgo presidencial en cualquier país, sobre todo del área latinoamericana, tenga el bienestar de sus países primero y tenga un mayor cuidado y prolijidad respecto a las relaciones con una potencia. Nadie asume un cargo de presidente de la República para seguir transmitiendo en un código político cuando no es presidente de la República. Uno tiene más libertad de hacer cosas y decir cosas. Entonces, independiente de que recalco que uno claro, tiene piensa que el diputado Boric era 1 de 155 y el presidente Boric es y será 1. Y quedó en la historia como el presidente Boric de este periodo. Por lo tanto, claro, él determina, porque él dirige las relaciones internacionales de nuestro país, él determina la conveniencia de esas declaraciones. Pero desde el punto de vista del análisis político, a uno le gustaría tener mayor tranquilidad respecto a las relaciones con una potencia como esta y también con otras potencias. China, India son ejemplos concretos de ese relacionamiento de Chile en materia internacional. Me quedan 15 minutos, Harold, pero no me gustaría terminar la conversación sin poder abordar como corresponde tu rol en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos y el Caribe, la COPAL. ¿De qué trata la COPAL? ¿En qué consiste y qué es lo que hacen? Es muy interesante porque la organización de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe tiene una fundación en el año 1979, particularmente con liderazgos progresistas de América Latina que estaban preocupados por el retroceso de los sistemas democráticos en América Latina, es decir, por la llegada de las dictaduras latinoamericanas. Y en eso hubo una gran solidaridad internacional que dio como funcionamiento la COPAL para poder fortalecer los partidos políticos de los ejes democráticos. Y eso estuvo del 79, yo diría hasta el 90, con muy activa relación, y posteriormente, cuando empezaron a revolver los países nuestros a la democracia, la solidaridad latinoamericana expresada en la política democrática empezó a ser menos necesaria. Y empezó un poco a desactivarse las relaciones de la COPAL en el continente, y hace un par de años atrás, 10 años atrás, se volvió con mucha fuerza, con nuevos liderazgos, a establecer una coordinación política en América Latina y el Caribe que dé fuerza e identidad a la democracia latinoamericana. Tenemos desafíos grandes, por ejemplo, el tema Venezuela es un desafío grande para esta conferencia de partidos, pero también para la política latinoamericana. El tema, por ejemplo, lo que está sucediendo en las relaciones del norte de América Latina, el esquivo que se llama este conflicto que hay entre Venezuela y Guyana. También tenemos problemas todavía de colonialismo. O sea, tenemos, por ejemplo, islas del Caribe que siguen teniendo un tutelaje europeo brutal. Por ejemplo, Bonaire. Bonaire es un caso muy particular, que efectivamente hay una situación ahí de colonialismo en cierne. También nosotros albergamos, por ejemplo, a la gente que quiere un Estado un poquito más autónomo en Puerto Rico. O sea, tenemos muchas circunstancias que nos alientan a seguir trabajando en política exterior latinoamericana. Más democracia, más respeto a los derechos, más desarrollo y particularmente el gran desafío de hoy día, que es una articulación política transversal respecto a la lucha contra el crimen organizado, que es un tema muy importante. Te ha tocado ser observador en diferentes elecciones. Me gustaría que viéramos, más allá de los cruces diplomáticos, los cambios políticos que tiene Sudamérica en estas transiciones sin precedentes que se están viviendo. ¿Cómo has visto las misiones que te ha tocado encabezar o que has sido parte de los países en nuestra región? Nómbranos cuáles has asistido y qué puedes destacar de cada uno de estos países. Me ha tocado asistir en la mayoría de las últimas elecciones presidenciales en los países. Creo que estuviste en la venezolana, ya que hablamos. Estuve en la venezolana. En la polémica. Polémica venezolana. Ahí. Y después vamos a Ecuador. Sí, eso es muy interesante Bolivia. Venezuela, porque primero en la noticia está, claro, en cualquier momento puede pasar ahora algo. Efectivamente es una
todos son generales después de la batalla. Pero en ese minuto, A ver, pero ahí recordemos Harold que Correa con Copal aterrizan en Venezuela. sí, aterrizamos en Venezuela, Elección de Maduro con Edmundo González. acreditados por el CNE, que es el Tribunal Electoral, Nacional Electoral. el Servicio Electoral de Venezuela, y nuestro trabajo en aquella oportunidad en suelo venezolano fue juntarnos políticamente con la oposición y también con el partido de gobierno. O sea, nos juntamos con el amplio rubro de representantes políticos en territorio venezolano y particularmente con la oposición. Estuvimos con gente del equipo de Edmundo González, estuvimos con varios otros candidatos que después incluso tuvieron cierta represión, y estuvimos con el PSV también, que nos dio su visión de lo que ocurría en Venezuela en ese minuto. Yo dividiría el análisis, Cristian, en dos. Antes del domingo eleccionario y después del domingo eleccionario. Antes del domingo eleccionario te puedo decir, porque estuve visitando Venezuela con la oposición, en que había transversalmente un amplio reconocimiento al sistema electoral de Venezuela. Es decir, los venezolanos hasta antes de ese domingo confiaban en el sistema de votación venezolano. Estamos hablando de julio del 2024, Así para es, que nuestro así público es. también se sitúe. Ha pasado Julio 2024. más de un año, Más un de año y medio. Ya. Y esto tenía una razón muy sencilla. El sistema venezolano, desde el punto de vista práctico, esto nos decía la propia oposición venezolana, que después efectivamente reclamó la elección para Edmundo González, es un sistema inviolable desde el punto de vista de los resultados. ¿Por qué? Porque tiene un control biométrico, porque tiene votación digital respaldada en votación de papel y con apoderados de mesa en cada uno de los espacios de decisión de la mesa electoral. Lo pude ver, o sea, estuve con ellos. Y yo preguntaba en cada lugar que iba, ¿quién es el apoderado de la oposición? ¿Quién es el apoderado del mundo? Y me salían 2 o 3, yo soy el apoderado del mundo. A eso O sea, van también las misiones de observadores internacionales. Así es, o sea, tenemos que ver cómo funciona el sistema. Y ese preguntar sistema, a viva hasta voz. antes del domingo, funcionaba de manera correcta para establecer un resultado electoral. Y daba confianza a ambas partes. A ambas partes, o sea, los defensores del sistema también eran muy acérrimos en la oposición, Perfecto. del sistema electoral. ¿Qué ocurre ese día? Ese día ocurre que los resultados salen muy tarde en la noche, que también estaba presente en las dependencias del CNE, y salen con un amplio margen de victoria para el oficialismo. Hasta ese relato uno podría decir ocurrió o no ocurrió, dependiendo lo que uno pueda haber observado. Pero lo que no ocurrió fue la exhibición de las actas. Entonces, cuando tú tienes un sistema confiable que entrega actas digitales y actas en papel, y esas actas no están mostradas al público y al electorado, efectivamente ahí todo el mundo, incluido la oposición venezolana, por cierto, tiene el derecho a decir y a exigir el resultado de las actas. ¿Qué impresión te deja hoy día, un año y medio después de esa misión que tuviste en Venezuela y pasando lo que pasó? Yo creo que fue un momento histórico en Venezuela en que se jugó el futuro de Venezuela inmediato, ¿no? Y que hoy día recién estamos viendo las consecuencias de una elección que no fue transparente en la entrega de sus resultados. Y eso efectivamente podría haber favorecido a moros y cristianos en Venezuela. Y por cierto, a todos los venezolanos de la diáspora. Entender que había un camino en que el pueblo venezolano había decidido. Eso no ocurrió básicamente porque faltó un estándar democrático, el más importante de todos, que era exhibir y demostrar las actas que daban el resultado que el CNE estaba anunciando. ¿Hubo fraude? No lo sé, porque no están las actas. O sea, lo que yo te puedo decir es que efectivamente faltó poderosamente un argumento que puso en absoluto cuestionamiento la elección, y por cierto, aquellos que enarbolan muy fuertemente el fraude electoral, no hay cómo confirmar lo contrario tampoco, es decir, una elección viciada. ¿Y ustedes desde el punto de vista electoral. se pueden quedar hasta ahí nomás las atribuciones, además de observar? Hay una cosa muy interesante que ocurre en este caso, y esto te lo digo con cierto orgullo, que fuimos la única misión electoral en territorio venezolano que declaró y exigió la entrega de los actas en territorio venezolano. O sea, otras organizaciones internacionales de mucho prestigio salieron de Venezuela y declararon. Nosotros declaramos ahí. Lo hizo la Fundación Carter, por ejemplo, afuera. La Fundación Carter salió y declaró lo que nosotros declaramos. Exacto. Y hasta el día de hoy la COPAL reitera, y todos los partidos miembros de la COPAL reiteran la necesidad
urgente y imperiosa de darle una condición democrática a Venezuela. Y hacer eso en Venezuela, Harold, con la COPAL, obviamente estamos hablando de tu trabajo cuando fuiste a observar los observatorios junto a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos y el Caribe. Uno ve una incomodidad, ya no te reciben con el mismo abrazo, hay momentos medio... Lo escoltan al aeropuerto. ¿Cómo se vive un momento así? Sí, eso fue bien complicado porque, no obstante nosotros haber sido acreditados por el CNE, cuando uno no entrega la validación del resultado como lo hicimos nosotros en territorio venezolano, efectivamente hay un cierto conflicto con las fuerzas políticas que gobiernan. Y eso evidentemente es parte del juego político, pero lo que no podemos nosotros traicionar son los principios y valores democráticos. No fuimos a legitimar cualquier cosa, no. Fuimos a observar, y eso particularmente es lo que hicimos el día después de la elección, con todas sus letras, y que fue, entre otras cosas, lo mismo que dijo el presidente Boric, lo mismo que dijeron otros presidentes de corte centroizquierda también. O sea, más allá de la posición política que se autoerigen los presidentes, aquí lo importante es fortalecer la democracia, y en Venezuela esa falta de transparencia dilapidó no solamente la posibilidad de que el mundo crea en el sistema democrático venezolano, sino dilapidó una de las instituciones que para Venezuela era muy importante, como es el CNE. Estuviste en Ecuador, estuviste en Bolivia. Cuéntanos más de tu experiencia. Lo de Ecuador fue muy interesante también, Cristian, porque me tocó ser jefe de misión de 50 representantes ahí, en aquella oportunidad, y me tocó ser jefe de misión inmediatamente después o durante la tensión por el asesinato del candidato que ocurrió previo a la primera vuelta ecuatoriana. Y habían puesto un candidato de reemplazo, que es el señor Zurita, que finalmente llegó a la papeleta, pero con el nombre del anterior candidato. Y eso efectivamente fue muy tensionante. La sociedad ecuatoriana estaba absolutamente polarizada en términos de violencia política, aquellos que justificaban la presencia en las calles, qué sé yo, y otros que estaban muy atemorizados. Y efectivamente esa primera vuelta fue muy interesante porque fue una segunda vuelta de las más militarizadas que yo he visto. O sea, los militares ecuatorianos tomaron el control de la seguridad del país, hasta incluso al lado de la urna de votación. De hecho, fue una de las observaciones que nosotros hicimos en el minuto, que si bien es cierto, la situación de seguridad era tan impactante que era justificada la presencia de las policías y de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en los locales de votación, no podían irse al lado de la urna, porque en definitiva amedrentaban al elector. Recordemos que habían asesinado a un candidato presidencial y tanto derecha como izquierda finalmente termina ganando un centrista como Noboa. Fueron a votar con chaleco antibala. O sea, había una medida. Les cuento como anécdota que me tocó como jefe de misión saludar a todos los candidatos de esa oportunidad, que eran como 6 o 7, si mal no recuerdo, ecuatorianos, y saludé a Zurita, que fue al hotel a saludar a la misión. Y el señor Zurita venía con chaleco antibala, venía con casco antibala y venía con 4 o 5 policías que lo rodeaban con escudos antibala y chalecos antibala, y además habían 2 o 3 que tenían estos paraguas antibalas arriba para saludar al interior de un hotel a una delegación internacional. Entonces, eso demuestra la complejidad de esa elección. La primera vuelta arrojó que Noboa y Luisa González pasaran a segunda vuelta, y en la segunda vuelta ya estaba mucho más normal y había cierta capacidad del Estado ecuatoriano de dar seguridad más allá de la intromisión, particularmente en las urnas. Pero son cosas que uno tiene que... Y se hace un informe, el informe se publica. Nosotros hacemos un informe preelectoral para que va a todas las fuerzas políticas del país, de oposición y de gobierno, y también van al centro electoral respectivo. En el caso de Chile sería eventualmente al CERVEL. En Chile no existe observación electoral. Y posteriormente entregamos un informe postelectoral que da ciertas recomendaciones a la institucionalidad del país correspondiente para mejorar en la próxima elección. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas cercanas a la urna fue un tema muy, muy levantado por nosotros, y también el falta de manejo que tuvo el voto en el extranjero ecuatoriano de la primera vuelta, que había un sistema computacional muy débil en los lugares que los ecuatorianos votaban desde fuera, porque se permitió votar digitalmente desde fuera para autentificar la votación. Esas fueron, me acuerdo, las 2 recomendaciones más fuertes que hicimos en esa elección. La semana pasada estuvimos con el senador mexicano Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno. Sé que él es el presidente de la COPAL, sí. Por lo tanto, obviamente ustedes comparten ahí varias visiones. ¿Cómo ves tú México? Bueno, México
me preocupa, la verdad. ¿Por qué? Porque por varias razones, pensando desde la América del Sur. Primero porque... Disculpa, porque tú tienes un pensamiento no de derecha, has sido parte, ¿cierto?, de gobiernos de la Concertación, fuiste vicepresidente de la Juventudes de Socialistas de Jóvenes, hoy día, ¿cierto?, ves a México con una presidenta que toma el poder luego de Andrés Manuel López Obrador, y deberían compartir algunas visiones. No, pues yo te reitero que a mí, a modo de entender, el análisis político internacional desde ahora en adelante ya está hecho más allá de las definiciones ideológicas que compartimos en muchos de los casos, desde el fortalecimiento no de la democracia. Y es ahí donde me preocupa México. Porque México es una de las democracias más grandes del mundo, y particularmente en América Latina, sin duda. Es una potencia en América Latina junto con Brasil, y particularmente el fortalecimiento de ellos redunda necesariamente en un fortalecimiento democrático y político del continente. Y creo que han tenido reformas peligrosas. Y la reforma más peligrosa... La judicial. Exactamente, que yo veo en México es la judicial. Totalmente. Porque en un estado... Y se ha pedido varias veces acá en Chile, ¿eh? Acuérdate. Bueno, también es un tema importante sacar lecciones. Cuando tú tienes un estado como el mexicano, en que la gran mayoría de las organizaciones de crimen organizado pasan o son de México, la justicia es un actor no solamente relevante para administrarla, sino que también, como en el juego democrático más puro, la capacidad de ser autonómico y de tener la capacidad de poder decidir más allá de cualquier interés político, la justicia es fundamental. Y para las personas que nos están viendo, en México ocurrió una renovación, una modificación de la Constitución mexicana respecto al Poder Judicial, donde de hace 1 año y medio en adelante pueden ser elegidos democráticamente los jueces. Y eso en particular introduce un factor de indefinición importante en la administración de justicia. Me decía el senador Cárdenas que cuando comenzó esto, nadie previó que ahora son el senador Moreno Cárdenas. Me decía el senador Alejandro Moreno que nadie vio venir que son los narcos los que financian ahora las campañas de los jueces mexicanos. Efectivamente, el crimen organizado no podría entrar en la elección no solamente de concejales, alcaldes, parlamentarios, sino que también ahora de jueces, que deciden eventualmente los hechos delictuales. Entonces, independiente de quién gobierne y quién sea oposición en México, esos debilitamientos democráticos fundamentales son de preocupación, como son en otros países también. Última pregunta, Harold Correa. ¿Cómo impacta el giro regional en Chile, la política exterior en pleno reajuste? ¿Cuál es tu visión que debería empezar a ocurrir, cierto, eventualmente en un futuro gobierno, ya sea de derecha o izquierda? ¿Cómo debería vincularse Chile con el resto del continente? Yo creo que tendríamos que volver a la reflexión de que Chile es... A los años de la Concertación. Es equidistante de las potencias. El bienestar de Chile requiere una comunidad armónica con todas las grandes economías del mundo. Y eso particularmente se trata de mejores y más tratados de libre comercio, particularmente, por ejemplo, con India, que ahora hay un interés muy importante de Chile en avanzar hacia allá. Y por cierto, desde el juego democrático, establecer una fortaleza democrática que sea exportable a las decisiones de política exterior. Es decir, tener un rol activo, por ejemplo, en la solución de problemas que atentan contra la democracia en el continente. Y aquí es muy importante distinguir que la labor de un presidente, particularmente un presidente de Chile, no es hacer retórica, es poder imprimir un trabajo político en la región que permita tener resultados para nuestros pueblos, para los pueblos que, independiente de quién gobierne, están sufriendo. Y eso en particular, el juego democrático chileno tiene que producir liderazgos como lo fue Elwin, Lagos, que fueron capaces de mirar más allá, de coordinar soluciones y de decirle que no incluso a las potencias. Y pero el mismo presidente Eduardo Frei, que lo molestaban, que viajaba tanto, y bueno, sí. Luego Chile se cosechó para luego... Pero quiero ser muy enfático con el presidente Lagos y reivindicar el legado del presidente Lagos. El presidente Lagos fue capaz de decirle que no al presidente Bush por teléfono y en los foros internacionales, y se dedicó menos a la retórica política que efectivamente no fortalecía a Chile, sino que lo debilitaba. Y el presidente Lagos para mí es un ejemplo en eso. Ser capaz de decir donde corresponde el no a una invasión a Irak y dejar el interés de Chile
al más alto nivel en los foros internacionales. Un reconocimiento entonces para Eduardo Frei, para Patricio Elwin, para Ricardo Lago en particular, de parte de Harold Correa. Comparto tus palabras completamente. Estimado, muchas gracias, un gusto verlo en Chile, 45 Se minutos. pasó rápido. Un tiempo de fútbol estuvimos conversando y obviamente que centrado en esta... entiendo tu preocupación y esas ganas de que Chile vuelva a estar en el tablero internacional. Los socios comerciales, lo señalas tú, que son importantísimos, y un tema que creo que es interesante también, el empezar a hacer más que a decir en la retórica. Me quedo con ese mensaje. Los grandes procesos internacionales son muy discretos. Muy discretos. Cuando Obama se acerca a Cuba, lo hace sigilosamente durante años, con asesores, con capacidad política de sostener las decisiones que después se comunican. Y no al revés. Me encantó. Muchas gracias, Harold. Gracias a ustedes por ver esta conversación de todos los días martes acá en TEDx. Disponible también este capítulo en YouTube para que lo revise una, otra y otra vez y lo puedan ocupar ahí, ¿cierto? Como me han contado en algunas tesis de ciencia política y relaciones internacionales. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Conexión Global.